Bien, este probablemente sea el video más difícil que voy a hacer. Tardé más de un mes en escribir un guión que me convenciera y que abordara todas las falencias que por lo general se señalan sobre esta olvidada película. Así que si eres de los que piensa que esta película es una aberración, te invito a ver el video y a escuchar mi opinión con argumentos de por qué Man of Steel es una obra maestra. Man of Steel nació como la visión de Warner y DC para contrarrestar las propuestas rivales del género de superhéroes en la pantalla grande. Ya había fracasado con Linterna Verde y la trilogía de Batman dirigida por Nolan no tenía intención de crear un universo cinematográfico con dioses y seres omnipotentes. DC tenía que establecer una alternativa al cine que presentara un modelo más complejo que la fórmula Marvel al momento de relatar a sus personajes. Y qué mejor forma de iniciar y dar pie a una franquicia que reinventando al primer gran superhéroe de la historia, la primer gran inspiración y base para desatar el fenómeno que tenemos hoy en día. A manos de Zack Snyder, fuimos testigos de la reinvención de un personaje que había probado necesitar de un cambio, un personaje que ya no podía funcionar como lo había hecho en los años 80. Un héroe que a pesar de su infinito poder se mostrara más humano, pero el cambio radical en la filosofía, motivaciones y esencia del mismo no fueron recibidas como se esperaba, y esta película dividió a los fanáticos de modo que muchos la calificaron como la película perfecta de origen, mientras que la parte restante la calificó como una ofensa para el legado del último hijo de Krypton. Vamos a analizar las razones y motivos que se han dado para argumentar que Man of Steel es mala, y lo vamos a contrarrestar con nuestros propios motivos para probar que es una obra maestra. El Hombre de Acero ha sido interpretado en diferentes medios audiovisuales por un total de 11 actores que, a la fecha, establecieron un ideal marcado para el que probablemente sea el superhéroe más importante en la historia del cómic. El problema con esto es que Superman se ha creado una identidad a lo largo de los años en la cultura popular, y es que para hablar del último hijo de Krypton debemos tener presente que el héroe nació en una época donde el medio del cómic era entretenimiento que no se tomaba en serio y que se posicionaba más como un pasatiempo, por lo que en dicha época los héroes para aquel entonces eran escasos y nada serios. Ninguno tenía alguna connotación extraordinaria. Fue cuando llegó Superman que las reglas del juego cambiaron por completo, pues se mostró al público de aquel entonces a un distractor que sacaba de la dura realidad que se vivía, y con el pasar de las décadas se convirtió en una insignia representativa de los Estados Unidos, casi a un nivel que lo convertía en una deidad. Con la llegada de Christopher Reeve, el manto de Superman adquirió un nombre, y no solo eso, sino que su interpretación fue tan icónica que su rostro se hizo sinónimo del héroe. Pero 4 películas fueron suficientes para el personaje, y es que Superman nació en una época donde se necesitaba de optimismo, de esperanza, y los héroes son el reflejo de la sociedad en que se vive. Y finalizando los 90s, el público ya se había hartado del estereotipo del héroe anticuado que todo lo hacía bien. Vamos a dar un ejemplo. Hulk Hogan era una de las figuras más importantes en la década de los 80s en la cultura popular, y su personalidad y filosofía era exactamente la del héroe que parecía omnipotente y que al final del día siempre era victorioso. Con el pasar de los años, esta fórmula comenzó a fallar, y su única alternativa fue convertirse en el villano. Eso era lo que el público pedía a gritos, y funcionó maravillosamente. El fuego ardiente de Christopher Reeve se apagó, y de la mano de Tim Burton se reinventó a un héroe que también estaba envejeciendo terriblemente a causa de una interpretación desastrosa: Batman. Su destino no fue muy diferente al de Superman en la pantalla grande, pero Warner sabía que, si se quería traer de nuevo a las pantallas a Superman, debía reinventarlo al igual que se hizo con Batman en su momento. Y de nuevo, de la mano de Tim Burton, se le dio un enfoque muy distinto al que se tenía en las páginas del cómic, pero el proyecto fracasó por diversos factores, y fue así como no volvimos a ver al héroe hasta casi 20 años más tarde desde su última aparición en el cine. En 2006 se le dio la tarea a Bryan Singer de traer a Superman de la muerte en cines, y parecía una decisión brillante. Después de todo, hablábamos del responsable de traer la primera adaptación realmente exitosa en casi todos los sentidos del mundo del cómic, X-Men.
y Superman Regresa parecía una oportunidad en la que nada podía salir mal. Pero todo salió mal. En una película en exceso aburrida y con una trama demasiado simple que se extiende demasiado, pero el mayor error de todos fue que la película se sentía como una remasterización de un Superman de hace 20 años y que las personas no querían, no necesitaban y no pedían. Claro que se veía más limpio y con efectos especiales más avanzados, pero tenía la esencia de una película ochentera que no causaba nostalgia, solo causaba sueño. Y así, una vez más, el personaje quedó relegado al olvido, y fue hasta 7 años más tarde que finalmente vimos a Kal-El tomar vuelo en pantalla grande una vez más. Esta adaptación del Hombre de Acero cuenta con una particularidad al momento de narrar la historia de nuestro protagonista, porque tiene la base introductoria en la que se nos presenta el conflicto, la muerte de Krypton. Allí nos sitúan para conocer el trasfondo y justificación de lo que pasa a ser el arco argumental principal, que es el nacimiento de Superman, pero no pierde tiempo en mostrar hechos intrascendentes para la trama, como muchas películas del héroe sí lo hicieron en su momento. Aquí nos presentan a Jor-El, el padre de Superman, nos muestran la crisis por la que pasa Krypton y la razón de su inevitable muerte, y cómo todo esto nos lleva a Kal-El siendo el último hijo de Krypton y su arribo a la Tierra. Pero de ahí en más, la película hace saltos entre el presente y el pasado, mostrándonos el camino de Clark para redescubrirse, encontrarse y convertirse en el héroe que está destinado a ser. Y además de estos saltos en el tiempo, la historia también es muy dinámica, pues se abordan los aspectos más importantes de la trama, la historia de Krypton, los orígenes y vida temprana de Clark, su vida adulta como un desadaptado y el arco argumental de la llegada de Zod a la Tierra. La película logra desarrollar todas y cada una de las temáticas que aborda a la perfección. No se sienten vacíos, no se siente apresurado y se logra contar una historia que va más allá del héroe en su primer gran aventura. Ejemplos claros de películas muy sencillas, con una historia alargada innecesariamente, son Spider-Man Homecoming, Ant-Man y Wasp, y como no, el hermano espiritual de esta película, Superman Regresa. Si bien este es un punto que ya abordé en la sección anterior, resalto la importancia del mismo porque una película con bases bien establecidas logra que nos interesemos por la trama que viene en camino. Un ejemplo de la competencia es Infinity War, una película que tiene una introducción que logra dos sensaciones, es impactante y contundente, un preludio que nos prepara para los actos que vienen. Batman v Superman quiso hacer algo similar, mostrando cómo las consecuencias de esta película le daban lugar a las motivaciones que dan paso al conflicto de la película. Pero al final este preludio falla, porque las motivaciones son débiles y no importa cómo se quiera justificar, las bases de esta película son insuficientes porque el preludio e inicio que dan paso al conflicto son intrascendentes para el desenlace, lo que significa que no hay consistencia. Punto que Man of Steel, a pesar de ser una película que está dando saltos en el tiempo constantemente, sí sabe llevar, lo que nos lleva al siguiente punto. Este punto lo voy a dividir en varias secciones, pues esta es una de las razones por las que muchos críticos y fanáticos han crucificado a la película, pero vamos a abordar uno por uno. Martha y Jonathan. Los padres adoptivos de Clark siempre han sido personajes de vital importancia en el desarrollo del héroe desde sus días en las páginas del cómic. Tanto en series de televisión como en películas han sido personajes que han estado ahí para guiar a nuestro héroe, y son quienes en última instancia le dan un soporte moral que lo ayudan a definir qué clase de héroe debe ser. La película tiene dos escenas fundamentales para el desarrollo de Clark como un héroe. La escena en la que Martha lo ayuda a controlar su visión calorífica, pues vemos cómo desde joven Clark tuvo problemas para aceptar su lugar en el mundo, y fue con la ayuda de su madre que logró controlar las habilidades que lo hacían diferente. Y la escena con Jonathan, donde discuten sobre si Clark debía salvar o dejar morir a sus compañeros en el autobús. Esta escena específicamente es la responsable de que Man of Steel sea tachada de ser una película mala. Y es que todas las críticas que he leído y escuchado dicen que es incoherente lo que dice Jonathan, pero aquí es donde Zack Snyder quiso hacer la diferencia entre los padres de Clark, pues Jonathan pensaba que el mundo no estaba listo para ver a Superman, e incluso si eso significaba que debía morir, él estaba dispuesto a hacerlo con tal de defender su ideal. Jor-El, por su parte, creía que Kal-El debía ser una luz para la humanidad, que él nos iba a guiar, y si hay algo que esta película se atreve a hacer
es a tomar riesgos, pues sí establece una relación de padre e hijo, pero muestra las diferencias entre Jonathan y Jor-El. Jonathan es un granjero, no es un científico de una civilización avanzada como Jor-El. Y es que siempre hemos visto a estas dos figuras paternales siendo perfectas en cuanto a sus ideales, y en esa película se plantea lo contrario, que somos humanos y cometemos errores. Y es que la figura de Superman siempre ha sido perfecta en casi todo sentido. Es correcto, tiene ideales basados en la justicia, y si eso no fuera poco, todo su círculo comete el mismo pecado, ser perfectos. Y atreverse a tomar ese riesgo es lo que hace que esta película se sienta más humana, a pesar de la característica omnipotente que hace parte de Clark. Pero si hay algo en lo que los padres de Clark coincidían, tanto Jor-El como Jonathan, es que él debía ser una luz y un guía para la humanidad. Por eso, hacer a Jonathan imperfecto, tomando decisiones que lo ponen a dudar, le dan más sentido de humanidad a la cinta. Vocación y misión. Man of Steel establece que en Krypton ya no hay nacimientos naturales. Los kryptonianos nacen destinados a ser algo que se establece y se escoge por ellos. Zod nació para ser un comandante y defender a Krypton, Jor-El para ser un científico, y ambos piensan en el futuro de Krypton, pero ellos tienen una misión. Ellos no escogieron ser quienes son, es lo que se les obligó a hacer desde que nacieron. Kal-El fue el primer nacimiento natural de Krypton en mucho tiempo, y fue el primer kryptoniano que, en teoría, podía escoger quién ser, y gracias a los ideales y la formación de sus padres terranos, Clark escogió usar sus habilidades para ser un héroe. Él tiene una vocación a causa de su formación, a diferencia de Zod, que tiene una misión a causa de su instrucción, lo que hace que sus ideales choquen. Por algo Zod está destinado a ser, y por algo Clark decidió ser. Zod no suena como un villano que piensa en hacer el mal. Él creció defendiendo la idea de que debía salvar a Krypton a toda costa. Él no quería destruir a la Tierra y a Superman sin fundamento. Superman tenía el Códex y la Tierra era el lugar perfecto para traer de vuelta a la vida a Krypton. Era un sacrificio que debía hacerse, y esta trama ya se vio por ejemplo en Transformers, el lado oscuro de la luna. Pero Sentinel Prime escogió la Tierra porque sí, no tenía una misión como Zod, pero el momento en el que Zod fracasa salvando su hogar, él recita: Mira esto. Pudimos construir un nuevo Krypton en este basurero, pero escogiste a los humanos sobre nosotros. Yo existo solo para proteger a Krypton. Ese es el propósito desde el día de mi creación. Y cada acción que tomo, sin importar qué tan violenta o qué tan cruel, es por el bienestar de mi civilización. Y ahora ya no existe más. Mi alma. Eso es lo que tú arrancaste de mí. Zod falló en su cometido y su misión ahora es matar a Kal-El. Sus intenciones pasan de ser salvar a su pueblo a matar a quien le impidió lograrlo. Y Clark no puede permitirlo porque ese es su hogar. Como vemos, es una exploración muy interesante que no se había hecho antes y que profundiza y da motivaciones claras tanto al protagonista como al antagonista. No un villano más, sino una contraparte de nuestro héroe. Superman trascendió el concepto de superhéroe y se convirtió en parte de la identidad, no solo de franquicias e industrias, sino de las personas del común que se apropiaron del personaje y lo hicieron parte de su día a día. Esto complicó las cosas para Zack Snyder al momento de recrear al héroe, pues estaba claro que traer a la pantalla grande al mismo personaje de hace 30 años sin algún tipo de evolución era un fracaso más que seguro, pero cambiarlo iba a traer conflicto y el rechazo del público que ya conocía al personaje. Y con todos estos factores, Zack Snyder decidió arriesgarlo todo, convirtiendo a Superman en eso que el público le recriminaba. Lo convirtió en un ser de capacidades todopoderosas, pero cambiando toda la imagen tradicional que teníamos del héroe hasta la fecha. Desde su icónico atuendo hasta su tema musical, apostando todo al cambio, presentando un nuevo concepto que reimagina
todo lo que conocíamos, por ejemplo, Krypton. Es la primera vez que se nos presenta un Krypton con estas características, donde se abandona el tono moderno de civilización avanzada y el aspecto cristalino limpio, y se otorgan características de un planeta más salvaje, y que no por ser más avanzado debía tener un aspecto futurista tipo cyberpunk. Por el contrario, se le da una apariencia más brusca y similar a Pandora de Avatar. Incluso podemos decir que es similar a lo que Tim Burton quería lograr con el Superman de Nicolas Cage, pues conserva características interesantes a discutir, pero esto es mera especulación mía. Además, los kryptonianos, sus símbolos, sus naves, todo se reimaginó y reestableció una visión que sí es muy Zack Snyder, con colores intensos y oscuros, pero que no le quita mérito a la reinvención, tanto de atuendos como símbolos y las criaturas kryptonianas. El tema musical. John Williams creó un tema musical que se convirtió en sinónimo de Superman y de grandeza, y este tema, por icónico que sea, ya no podía ser la marca de este Superman. El Superman de Reeve estaba inspirado en la sociedad de los 70s y 80s, y en Man of Steel se establece el camino del héroe, no como alguien que es majestuoso en sí, sino de alguien que va a alcanzar la grandeza. Y por eso la historia que cuenta este soundtrack es una obra maestra que acompaña las escenas a la perfección. Las canciones cuentan historias, y esta película no sería igual sin la composición de Hans Zimmer, una composición que relata el cómo alcanzar la grandeza. Iron Man fue mi primera crítica, y allí también resalté el aspecto musical. Sin embargo, no profundicé en el tema. Y es que An Ideal for Hope, Flight y Arcade, junto a los demás temas de la banda sonora, son el acompañamiento ideal y hacen de la película una experiencia de grandeza y una reinvención digna del héroe. El primer vuelo. Siendo este un aspecto más técnico, resalto esta escena específica por lo que significa. No es un Superman que va a la fortaleza de la soledad y en una elipsis ya sabe volar y ya tiene su traje. Toda la implicancia de esta escena, el primer vuelo del héroe, resalta grandeza. Tan solo veamos el video reacción del bebé que está viendo esta secuencia por primera vez. Es algo que inspira más allá de los cambios que tenga el personaje, porque eso significa Superman, un símbolo y un camino a lo que debemos ser, un ideal de esperanza que se expresa con el primer vuelo. Una escena tan trascendente que es digna de ser resaltada, pues considero que ninguna otra película de origen ha logrado tener una escena tan impactante que represente tanto para el héroe. Escenas de acción. Ahora sí viene lo chido. Ese aspecto va ligado al estilo que maneja Zack Snyder, de cámaras violentas, colores intensos y movimientos acelerados. Y si bien este aspecto no es del gusto de todos, las coreografías de acción son sencillamente épicas. Se muestra a un ser superpoderoso, como lo es Superman, y como nunca lo había sido en ninguna otra adaptación de la pantalla grande. Antes de esta película, solo puedo recordar otro enfrentamiento de proporciones tan destructivas y épicas, y es la batalla entre Abominación y Hulk, en su adaptación del 2008. Antes de eso, el cine de superhéroes jamás había tenido un enfrentamiento de proporciones titánicas entre dos personajes, y este aspecto le dio mérito e hizo lucir al personaje tan poderoso como realmente lo es. Christopher Reeve no tuvo ningún enfrentamiento cuerpo a cuerpo digno de la superfuerza del kryptoniano, y Brandon Routh fue un Superman que con un empujón del Lex Luthor ya podía ser sometido por dos matones y Kevin Spacey. No era creíble que alguien con tanta fuerza fuese sometido tan fácilmente aunque tuviese kryptonita, y Man of Steel nos mostró la verdadera fuerza de Superman, con escenas de acción épicas y que sí se sienten como una amenaza, no como en Justice League, donde Superman vence fácilmente a Steppenwolf de 3 puñetazos. Y para quienes dicen que tanta destrucción es exagerada, por favor, estamos hablando de dos seres casi omnipotentes en un enfrentamiento a muerte. Realmente esperaban menos. ¿Qué quieren? ¿Una batalla mediocre como la de Black Panther y Killmonger? ¿O las escenas de acción de Ant-Man? Este parece ser solo un pretexto más para destruir a la película sin fundamentos. ¿Por qué la destrucción excesiva no pareció un problema sino hasta ahora? Otro argumento más que queda invalidado. Y para quienes dicen que todo esto no tuvo alguna repercusión, sí las tuvo, y las tuvo en Batman v Superman. El que esa película sea mala y no haya ejecutado bien dichas consecuencias es un asunto para otro video, pero que no la liga directamente con si esta película es buena o mala. Cambio en la personalidad de Superman. ¿Recuerdan lo que mencioné de los ideales de Superman? Superman, a pesar de los errores de su padre, se inspiró en la pérdida de la vida del mismo. Su muerte es el detonante que lo lleva a querer convertirse en un héroe, y esto es un aspecto fundamental de todo héroe.
el motivante que lo lleva a querer arriesgar su vida para salvar a los demás. Pero aquí vemos a alguien que aún no encuentra su lugar en el universo, alguien que pudo escoger quién ser, y si bien este cambio sí fue radical, era un cambio que necesitaba el héroe, porque Superman siempre ha tenido dos características: el Superman perfecto, que todo lo hace bien, y el Clark Kent extremadamente torpe y tímido. Y aquí se quiso mostrar una nueva cara, alguien inseguro con respecto a su lugar en el mundo, alguien con complejos, alguien imperfecto. Y hacerlo imperfecto lo hacía más humano. Y ese era el punto. Superman nunca había sido adaptado de forma que lo sintiéramos humano. Sí, sus representaciones en el pasado fueron históricas y quizás sean las que van a ser recordadas por siempre, pero esta fue la primera que se atrevió a hacerlo imperfecto. Pero que en toda esa búsqueda hay una evolución, y al final de la película vemos al Superman y al Clark Kent que todos queríamos ver para una secuela, pero no se le dio continuidad a estos aspectos, lo que es una lástima. Sin embargo, todo este punto de la reimaginación del personaje es lo que lo hace grande. Man of Steel es una cinta que se atrevió a hacer algo nuevo, a sacarnos de la zona de confort y a mostrarnos a un Superman reimaginado, no a una versión hipotética donde se vuelve un dictador o donde cae en la Unión Soviética. Aquí se cambia al héroe de cero, y quizás la película sí es pretenciosa, pero narra su historia a la perfección sin hacerlo lento o tedioso. Nos enseña a los personajes principales y a los secundarios, de forma que se sienten importantes y trascendentes para la trama. Crea escenas de acción majestuosas y épicas, a la vez que le da un significado a toda esta mitología de Superman. Una película no es mala solo porque Mr. X y Andrés Navi así lo dicen. Los hermanos Russo, directores de Infinity War, entre otras películas, dijeron en una entrevista que Superman es un personaje difícil de adaptar porque es perfecto y no tiene debilidades. Dijeron que siempre es omnipotente y que buscar sus vulnerabilidades era lo que lo hacía interesante. Y si no creen en mis palabras, crean en las de ellos, pues todo lo que dijeron es exactamente lo que Zack Snyder logró. Para mí, esta película transmite muchos mensajes positivos y bien logrados, y tristemente a estos aspectos no se les dio continuidad. Todo lo que Man of Steel hizo bien, Batman v Superman y Justice League lo hicieron terriblemente mal, pero esta película por su lado es una obra maestra incomprendida, quizás muy adelantada para su época, porque nos mostró a un héroe que nos hizo querer unirnos a él en el sol y que nos enseñó lo que es tener un ideal de esperanza. Si quieres debatir sobre mi opinión, abajo está la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Tony H para #Geek y nos vemos en la próxima.